Sean bienvenidos a esta primera clase de Arte a la Carta denominado Cómo comprender una obra de arte. A continuación les estaré dando algunos puntos de referencia que ustedes deben de tomar en cuenta para poder evaluar la obra de arte como tal. Por ejemplo, el autor, la época, el contexto, con qué tipo de técnica se utilizó, los soportes, el estilo, el género, si es místico, religioso, civil o de paisaje. Todos estos elementos juegan un elemento primordial para poder evaluar una obra de arte como tal. Ahora nos evocaremos a lo que serían los materiales como tal de la obra. Tenemos que los materiales serían el lienzo. Si es en lienzo, es realmente este cuadrado hecho de madera que está tapizado con tela, ¿no? El lienzo por lo regular está soportado sobre un caballete. A su vez, como dijimos anteriormente, es hecho o confeccionado de tela. Esta tela realmente es una tela gruesa que vendría siendo como de lona para poder aguantar la pintura. Tenemos lo que es también la madera, que también es utilizado como un soporte para poder pintar sobre ella. En la antigüedad particularmente se utilizaba muchísimo la madera para poder pintar. De igual manera, los soportes en la pared resultan importantes porque se utilizaban para lo que eran las pinturas murales en la antigüedad, ¿no? Que de igual manera ahora en la época moderna se utiliza mucho lo que es la pintura también del grafito, aunque este también es conocido como un arte callejero, forma parte también de las expresiones artísticas. ¿Sí? Tenemos que utilizamos diferentes tipos de herramientas y elementos que sirven para poder distribuir las paredes en los diferentes soportes que tenemos. Por ejemplo, el rodillo es uno de los más utilizados para poder pasar la pintura con los diferentes espacios dentro de la pared, ¿no? Tenemos lo que son las técnicas que vendrían siendo no más que las herramientas para poder impregnar la superficie en color. Tenemos lo que serían los pasteles de tiza y de aceite que son muy conocidos y muy utilizados, ¿no? Bueno, tenemos también estas barras llenas de pigmentos que serían más que los pasteles de tiza. Normalmente estos pasteles de tiza están hechos a base de agua, ¿no? Tenemos la muy conocida paleta que realmente es utilizada para hacer lo que sería el óleo o el acrílico como tal. Esta paleta se vierte en los potes de color y junto con la linaza y la trementina ayudan a diluir lo que sería en sí la superficie de el trabajo que estemos haciendo. Normalmente el óleo se utiliza en lo que serían los lienzos, ¿no? Como tal. Tenemos diferentes tipos de pinceles con diferentes tipos de numeración. Estos pinceles por lo general son de cerda suave, de animal, recomendablemente que sean de animal, de pelo de camello, que son realmente los precisos para poder optar por tener una pintura con excelente calidad. Los pinceles en sí es el elemento más costoso dentro de los materiales que utiliza un artista, ¿no? Y bueno, como dijimos, hay de diferentes numeraciones. Tenemos estas pastillas que son las pastillas normalmente de acuarelas y están hechas a base de agua como tal, ¿no? Ellas se diluyen con el agua, sumergimos el pincel dentro del agua y entonces las disolvemos o las ponemos con bastante empastado de agua como tal, ¿no? Tenemos lo que sería el acrílico como tal. El acrílico vendría siendo a base de agua también, con pigmentos y tiene una disolución bastante pastosa que es perfecta para el clima húmedo de nuestro país como tal. Los acrílicos se llevan muy bien. Tenemos las barras de pastel de aceite que, como bien lo dice su nombre, están hechas a base de grasas y de aceites
y esto tiene una textura o un efecto muchísimo más pastoso, muchísimo más con brillo a la hora de poder poner, y por lo regular se utilizan las superficies de pasteles de papel en sí para poder hacer estas obras. Bueno, tenemos las conocidas brochas. Estas brochas por lo regular pueden ser también de cerda bastante comercial, por decirlo así, pero de igual manera estas brochas también pueden ser de cerdas de animales o de camellos, que serían prescindibles para no dejar ningún rastro de rayadura dentro de la superficie que estamos utilizando. Y como bien mencioné, también es importante los aerosoles, que vendrían siendo para más que todo las pinturas de grafito, de grafitis como tal, que son muy conocidas actualmente, ¿no? Tenemos los lápices de colores que están recubiertos de una base de madera para poder sujetarlos en la mano, y tenemos que esto entonces también va a tener una barra dentro que va a poseer el color como tal, ¿no? Tenemos los pigmentos, que realmente los pigmentos van a ser el polvo con el que se realizan todos los elementos que mencionamos, como la acuarela, el acrílico, el óleo. Van a ser, ¿no? Aquí vemos esto en sí, el envase un acrílico, cómo sale del tubo regularmente, ¿no? Tenemos los pinceles, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, ahora nos vamos a volcar un poquito a los diferentes estilos que existen durante todas las pinturas. El estilo, por lo regular, en particular, en este caso, para nosotros poder mejor comprender el estilo, vamos a hablar un poco de Leonardo da Vinci, que es el prototipo del hombre del Renacimiento. Infinitamente creador, no solo fue un genio en su época, sino y también en la pintura, ¿no? Sino que también tenemos que ha sido grandes aportes a las ciencias naturales y a los conocimientos de las ramas de científicas. Entonces, Leonardo da Vinci va a ser una obra icónica que todos conocemos, que es la Gioconda, o mejor conocida como la Mona Lisa. Realmente la Gioconda va a ser la representación de los estándares de belleza de la época. A él le tocó realmente incursionar en lo que sería el arte del estilo del Renacimiento. Pero vemos que la Gioconda ha sido representada en por múltiples artistas, ¿no? Entonces nosotros, para poder mejor comprender el estilo, vamos a ver estas diferentes representaciones de la Mona Lisa con los diferentes estilos que existen en la pintura. Sí. Bueno, aquí vemos a una Mona Lisa o una Gioconda muy representativa, con diferentes elementos tradicionales de la cultura panameña, ¿no? Podríamos decir que en todas sus representaciones, la Mona Lisa, en este caso en particular, podríamos hablar de un postimpresionismo, en un estilo postimpresionista, y aquí la vemos en un estilo un poco cubista, que tiene unas líneas rectas, muy característico de este estilo, con colores muy planos, que también son bastante característicos de este estilo, ¿no? Vemos una Mona Lisa un poco más pop art, donde vemos también colores muy vivos, que son característicos de la cultura pop, del estilo pop. Entonces vamos a encontrar otros estilos como el dadaísmo, donde se apropian de objetos cotidianos y los transmutan para darles un nuevo significado. En este caso vemos una estampilla que tomó el artista Marcel Duchamp y le colocó estos dos bigotes y algunas frases célebres que le puso abajo para titular esta obra, y de ahí entonces nace un estilo del dadaísmo que sin lugar a dudas es bastante característico, ¿no? Tenemos también lo que serían los Photoshop o fotomontajes, que son también característicos dentro de la fotografía,
y que también pertenecen a los estilos del arte como tal, ¿no? Bueno, aquí tenemos también nuevamente un estilo pop art con colores bastante vivos y que también tiene un poquito del arte, por decirlo así, del arte publicitario, ¿no? Tenemos una Mona Lisa un poco más, con un abstracto más figurativo, con colores y manchas bastantes características, y bueno, tenemos estos volúmenes y formas de masas que es muy característico del artista Botero, el artista colombiano, que realmente hizo una representación pues con muchísimo más de volumen, pero que sin lugar a dudas, si ustedes la ven, saben que realmente es una Gioconda o Mona Lisa, pero al estilo del artista Botero, ¿no? Tenemos a un Picasso, donde esto hace también una caracterización de la Mona Lisa un poco más cubista, mucho más con estas líneas y estas formas y estos colores también bastante planos. Y bueno, tenemos a un grafitero que hace una representación de la Mona Lisa un poco bastante agresiva y fuerte, ¿no? Características de la época ahora mismo contemporánea, ¿no? Creo que entonces sería un poco de los diferentes tipos de estilos que podemos encontrar dentro de las características que inician con los diferentes movimientos y manifiestos que los artistas hacen para poder crear su obra de arte, ¿no? Bueno, también es importante a la hora de comprender una obra de arte conocer a los artistas, porque si nosotros no conocemos a los artistas, no sabemos realmente cómo es la obra de arte, pues un artista impregna y deja muchos de su personalidad y sentimientos dentro de la obra de arte. Y parte de ellos van a ser, por ejemplo, Monet, que le encantaba trabajar al aire libre, y esto también es característico de los postimpresionistas. Monet va a trabajar al aire libre y no en un estudio como normalmente se refiere, ¿no? Es muy importante también conocer el estudio de los diferentes artistas. Aquí tenemos a Rodin, el escultor, que realmente pues trabaja las diferentes formas del cuerpo humano dentro de su taller, ¿no? Tenemos a un Picasso, que también lo observamos dentro de su taller, a una Frida Kahlo. Tenemos también a Calden, que es el artista de la escultura en movimiento. Tenemos a un Jackson Pollock en un action paint, que también es pintura en movimiento como tal. Tenemos a un Salvador Dalí, a Cézanne, y tenemos a Diego Rivera, muralista mexicano muy conocido, el esposo obviamente de Frida Kahlo, ¿no? Y bueno, eso sería en cuanto a los diferentes pequeñas cosas que podemos tomar en cuenta a la hora de comprender una obra de arte. Pero estos puntos o estas pequeñas cosas que nosotros tenemos que tomar como elemento para poder comprender una obra de arte no solamente son los factores más importantes dentro de una obra, sino que en particular nosotros vamos a hablar de la contextualización de la obra como tal y de la técnica cómo se ejecutó, ¿no? Pero lo más importante del espectador cuando observe una obra de arte como tal es realmente lo que significa para él, su gusto, la conversación del diálogo entre el espectador y la obra de arte van a ser elementos fundamentales para poder realmente comprender y evaluar una obra de arte. Bueno, hasta aquí hemos terminado con la primera clase de cómo comprender una obra de arte. Los espero en una próxima clase para darle un seguimiento muchísimo más profundo a poder comprender una obra de arte. Gracias.